Buenas tardes, hermanos. Muchas bendiciones. Que Dios le bendiga en esta tarde aquí en la casa de nuestro Señor. Bueno, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Tengo un hermano, me hace una gracia. Bueno, estamos en la quinta enseñanza acerca de sumergiéndonos en la palabra de Dios. Hemos estado viendo bastante información, aunque posiblemente parezca un poco confusa, pero es que en realidad a veces nosotros la confundimos más de lo simple que es. La palabra de Dios dice la Escritura que es útil. Entonces, si la palabra de Dios no sirviera o fuera difícil, porque yo he escuchado gente decirme, pastor, es que la Biblia es muy difícil. Y yo les digo, si la palabra de Dios dice que es útil, ¿usted cree que Dios haría algo difícil de entender, de ocupar? No, el problema es que nosotros la hacemos difícil, porque la palabra de Dios no es difícil. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos profundizar mucho más de lo que deberíamos profundizar. Muchas veces nosotros queremos aplicar algunos principios fuera de la Escritura, siendo que la Escritura no habla de aquello. Y estuvimos hablando hoy día en la mañana acerca de lo que nos decía el texto, de 4 principios que son importantes cuando leemos la Biblia. Estuvimos hablando acerca de la observación, que cuando leyéramos un pasaje, miráramos lo que dice nomás, nada más que eso. Y eso es la observación. Después miráramos el texto un poco más detenido y estamos hablando de interpretación. ¿Qué quiere decir el texto? En esta noche vamos a estar viendo un poco de interpretación, correlación y aplicación, que es lo más importante para mí de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está para aplicarse, más allá de la información que tiene. Si usted piensa que quiere estudiar la Biblia para saber más, creo que no debería estudiar la Biblia, porque la Biblia no fue para que usted sepa más. La Biblia fue hecha para que usted cambie más, no para que sepa más. La Biblia es para que uno haga ajustes en su vida. La palabra de Dios es para que transformemos nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras emociones y nos vamos moldeando al Señor Jesucristo más allá de toda la información. Hay veces que se me acerca después de una enseñanza, se me acerca una persona y me dice, oh pastor, usted sabe harto de historia, pero la historia no me cambia la vida. Es la palabra de Dios la que cambia la vida. Porque por mucho que usted pueda tener mucha información de la Escritura y sacar tanta información preciosa que hay en ella, muchas veces la palabra de Dios no quiere justamente transmitir eso, sino quiere transformar nuestra vida. Y no basta solo con poner pensamientos en tu mente, sino debemos cambiar la mente. Eso nos dice Romanos capítulo 12, tenemos que cambiar la mente y no solamente agregar información a la mente. La Biblia no fue dada para incrementar nuestro conocimiento. La Biblia fue dada para cambiar nuestras vidas. Y es por eso que mientras más nos sumergimos en la palabra de Dios, realmente eso ayuda a transformarnos. A eso le llamamos aplicación. Y vamos a estar hablando hoy día acerca de eso. Vamos a ver la interpretación, vamos a ver la correlación. ¿Cómo puedo saber qué es un texto correlativo con otro? ¿Cómo puedo entender el significado del texto? Y realmente en el texto que ocupé hoy día para poder enseñar de cómo estudiar la Biblia y sumergirse en ella, es un texto que para mucha gente ha causado conflicto en la historia, en especial Juan 15, versículo 6. Pero es porque no leen la Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete. Hoy día tenemos una doctrina en algunas iglesias, no en la nuestra, solo en un solo versículo como el versículo 6, donde hoy día mucha gente se está enseñando, ocupan este pasaje para hablar acerca de que la salvación en Cristo Jesús la podemos perder si no permanecemos, si no perseveramos en la Escritura. No permanecemos en lo que Jesús dijo. Siendo de que vamos a estar mirando este estudio ahí en Juan, que en realidad Jesucristo nunca estaba pensando en la pérdida de salvación de uno de sus discípulos. Porque Él está hablando ¿con quién? ¿Con quién está hablando Cristo en Juan 14? Con sus discípulos. No está hablando con gente del mundo. No está evangelizando a la gente, está hablando con personas en aquel momento que eran creyentes. E inclusive si usted lee la historia, hay uno que no está ahí.
¿Quién no está? Adivine quién no está en la historia. Él no está. Porque el Señor, obviamente, porque el Señor quería compartir estos textos con gente creyente y en ningún momento quiere asustar a la gente. Y vamos a tomar este pasaje para sacarle provecho y aprender un poquito de la interpretación, de la correlación de la Escritura. No sé si ha escuchado usted por ahí en algún lugar que Dios espera que seamos fieles. ¿Amén? Y Dios quiere que seamos exitosos, aunque muchas veces ese término sea mal ocupado, pero un sinónimo de exitoso es fructífero. Y el Señor nos demanda que llevemos mucho fruto. Un sinónimo de fruto es éxito en un diccionario. Que un buen cultivo, por ejemplo, los que siembran, que una plantación haya sido muy buena ese año, ¿a qué se basa? A la cantidad de fruto que dio, no hay otra cosa. Entonces, a veces pensamos que Dios nos habla del éxito, no, como tal, como la palabra que el mundo conoce, no, pero el Señor sí demanda de nosotros que seamos fructíferos y por eso ocupé este texto. Y vamos al libro vamos a leer, ¿les parece? Juan capítulo 15, vamos a leer Juan 15, vamos a leer Juan 14, vamos a leer Juan 16, porque todo está correlacionado en este texto. Dice en Juan capítulo 15, versículo 1. Y le voy a pedir que subraye en su hoja, en su hojita, vaya subrayando la palabra fruto y amor con sus derivados, como améis. ¿Ya? Entonces la hoja que ustedes tienen, cada vez que vean la palabra fruto, la rayan o la encierran o la marcan con un marcador, la palabra fruto y amor. Dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y este es el pasaje conflictivo, un pasaje conflictivo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si tú te das cuenta ahí, versículo 12 en adelante, dice, y este mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os le he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis. ¿Logró subrayar los frutos? ¿Cuántas veces se menciona la palabra fruto? Va a depender la versión o la traducción que está ocupando, pero alrededor de 8 o 9 veces va a ser mencionada. ¿Y la palabra amor? ¿Cuántas? Entre 6 y 7.
y quizás más dependiendo de la traducción. Entonces, si tú te das cuenta, la palabra de Dios nos dice que debemos llevar mucho fruto. Ahora yo te hago una pregunta, después de haber leído el capítulo, si realmente queremos aplicar esta palabra de Dios a nuestra vida, no me respondan, al final de la predicación me van a responder, pero ahora voy a hacer la pregunta. Si Dios nos dice que vamos a ser bendecidos por llevar fruto, eso es lo que está diciendo el texto. ¿Qué es lo que es fruto? ¿Qué es lo que es el fruto? Pero no me digan lo que ustedes creen. Díganme lo que dice la Biblia. Porque algunos decir, pastor Gálata, porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el texto no está hablando del fruto del Espíritu. Por eso muchas veces cuando leemos textos como estos, nosotros inmediatamente como creyentes lo queremos sujetar a algo que ya conocemos, pero déjeme decirle que el mismo texto tiene que darnos respuesta de lo que el Señor se está refiriendo. Ahora, ¿usted quiere aprender y aplicar este texto a su vida? ¿Amén? Ahora, si yo no tengo claro qué es fruto, ¿cómo voy a aplicar ese texto a mi vida? ¿Me doy a entender? Por eso la palabra de Dios, el Señor quería que la leyéramos y la entendiéramos. Al principio, pregunta, y si alguno quiere responder no hay problema. Apliquemos lo que vimos en la mañana. En la observación, ¿de qué está hablando? En la observación del texto. Está haciendo una comparación entre un cultivo y el fruto. Eso es lo que dice el texto, ¿cierto? En la primera parte. Y en la segunda parte, ¿qué dice? Que hay que amarse. Eso es lo que dice el texto. Pero cuando uno empieza a estudiarlo, cada versículo de la Biblia, por si acaso, y déjeme decir esto no con soberbia, pero para mí, esto es para mí, a lo mejor alguno discrepa, pero para mí, los versículos en la Biblia tienen un significado. Múltiples aplicaciones, pero un significado. O sea, si la Biblia dice esto es fruto, es que ese fruto, eso es lo que significa. ¿Sabe por qué? Porque si la Biblia tuviera diferente significado el versículo, ¿sabe qué pasaría? Que lo que interpreten en Estados Unidos va a ser muy diferente a lo que interpretemos nosotros. Porque ese versículo tiene diferente significado. Pero si tuviera el mismo significado los que están leyendo en Europa, ese versículo ¿va a tener el mismo significado que nosotros? Por eso yo no creo que la Biblia tiene dos significados, solamente tiene uno. Ahora, ¿yo de ese versículo puedo aplicarlo en muchas áreas de mi vida? Sí, y eso es aplicación, pero no es lo mismo que significado. Entonces yo puedo aplicarlo, yo puedo decir cuando el Señor me dice que Él es como una lámpara, el versículo que dice que Jesús es como una lámpara, ¿tiene algún significado eso? No, uno no vamos. ¿Qué es como una lámpara? ¿Lo puedo aplicar que el Señor es la luz del mundo? ¿Sí o no? ¿Qué es un faro que alumbra? Entonces estoy haciendo muchas aplicaciones, pero el significado al leerlo es uno, es una lámpara. A eso estoy tratando de hacerle ver, que es por eso que muchas veces cuando nosotros queremos sacar otro significado de la palabra de Dios, entonces lo más probable es que terminemos creando una nueva religión propia o simplemente estableciendo quizás una secta si me pongo a estudiar eso con otras personas. Y es así como se han formado muchas sectas en el mundo. Cuando me preguntan, pastor, ¿por qué tantas religiones? Porque cada uno quiso darle un significado diferente, no una aplicación, un significado diferente. Y es por eso que a veces nosotros nos vamos a un extremo de profundizar algunos textos de la Biblia sin saber las reglas de interpretación que debe tener un versículo. Y como dice ahí en el versículo 6, si me están siguiendo, versículo 6, estamos en el versículo 6 y después de esto vamos a orar, porque esto lo he escuchado en la televisión, lo he escuchado en la radio y lo he escuchado de predicadores en algunos púlpitos, no de los nuestros, pero en otros, donde yo he escuchado que si un cristiano no se mantiene firme, se puede ir al infierno.
Léalo fuerte, por favor. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Si yo saco ese versículo aislado y lo leo aislado, yo podría pensar que a lo mejor sí el texto está diciendo que si yo no permanezco en Cristo o en su palabra, a lo mejor yo puedo irme al infierno. Pero para eso, ¿qué es lo que hay? Un contexto. Y el contexto del versículo, contexto del capítulo me va a ordenar a mí y me va a interpretar ese pasaje. ¿De qué es lo que más está hablando el pasaje? ¿Y por qué le damos tanto énfasis a infierno si primeramente no dice infierno? ¿Cuántas veces aparece la palabra fuego? Entonces el contexto, ¿qué nos está diciendo? Que en la temática, en la enseñanza, ¿el Señor Jesucristo está predicando de la pérdida de salvación? No. Entonces eso es lo que tratamos de hacer muchas veces cuando estudiamos la Biblia, y hoy día en esta noche queremos justamente ver algunas reglas básicas de interpretación. Amén. Cuando usted lea la palabra de Dios, tenga en contexto algunos de estos puntos que vamos a ver para no equivocarnos y alejarnos de la palabra de Dios y sacarle provecho a la palabra de Dios cuando usted la lea en su casa, cuando haga un devocional con su familia, cuando usted esté en su trabajo y abra la Biblia y pueda obviamente aplicarla de mejor manera porque va a saber a qué se está refiriendo. Vamos a orar para bendecir este tiempo y que Dios tome el control de todo, y después vamos a estar viendo aquí algunos principios de la interpretación de la Escritura. Padre, gracias Dios te damos en esta hora. Gracias Dios por traernos a tu casa, por Señor, de una u otra manera ayudarnos en el día, Dios. Sabemos, Padre mío, que tú produces el hacer como el querer por tu buena voluntad, pero también depende mucho de nosotros, de las decisiones, del ánimo y de cosas que pertenecen a uno en este maravilloso libre albedrío. Así que Dios, ayúdanos, que desde ya prepara nuestro corazón, quita Dios cualquier cosa en nuestra mente, en nuestro corazón. Sabemos que somos unos pecadores, Dios, que te fallamos constantemente. Por eso sabemos que el único que puede cumplir y salvarnos de aquella condenación producto del pecado, fuiste tú, Señor Jesucristo, que cargaste nuestros pecados, el que cometimos hoy día, el de ayer y el de mañana, Dios, lo clavaste en la cruz. Y es por eso que podemos ir confiadamente a ti y decirte, Señor, perdóname para todo lo que vamos a estar celebrando y haciendo en esta noche. Bendice nuestras vidas, a cada persona, a los que están siguiéndonos en las transmisiones. Bendice Dios a cada uno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Paso un aviso por si acaso. Hay veces que por ABC motivo ustedes no están aquí presencialmente y están en la casa. Si alguien necesita el estudio, hágalo saber a la hermana Carolina, porque hemos estado mandando estudio a veces a las personas, porque las personas dicen, pastor, pero yo quiero la hojita. Entonces la mandamos, ¿ya? Para que ustedes en su casa o la puedan imprimir o la puedan seguir rellenando en el celular. Pero que ahora no se quede en la casa usted y le manden la hojita. Es por situaciones a veces complejas que uno no pueda llegar, pueda tener la hojita, a usted se la va a hacer llegar. Número 1, cosas que vamos a considerar, aunque en el punto arriba, antes de la lectura, vimos en la mañana un poquito acerca de esto, 4 reglas que son necesarias a la hora de leer la Escritura. Con la observación nos vamos a preguntar, ¿qué dice? Estamos arriba. Con la observación nos vamos a preguntar, ¿qué dice? Con la interpretación vamos a decir, ¿qué significa lo que acabo de leer? Con la correlación, ¿qué otros versículos lo explican? ¿Hay otros pasajes a esto que acabo de leer que me hablen de esto? Uno tiene que hacerse esa pregunta porque por lo regular la palabra de Dios es su propio intérprete. Si no hay un versículo que usted entienda o no le quedó claro un versículo, adivine qué hizo el Señor. Te puso otro. Dios es bueno. Entonces, cuando estás complejo con uno, te manda otro. Es por eso que muchas en sus Biblias, si usted tiene una Biblia más o menos de las modernas, usted va a encontrar a veces al lado de un versículo o de una palabra, le va a aparecer una letrita.
Y en esa letrita le van a aparecer al lado versículos. Son pasajes paralelos por lo regular, que lo que está diciendo ahí está mencionado en otro lugar. Es por eso que tenemos esa Biblia. Para los que les gusta la Biblia de estudio, que ya no es una Biblia normal, sino una Biblia de estudio, no solamente tiene el pasaje, sino que muchas veces tiene la explicación de abajo. ¿Qué es lo que hace una Biblia costosa muchas veces? No es la palabra de Dios, es la explicación abajo. ¿Ya? Y aparte de que está forrada, por si acaso. Y a propósito, tengo una Biblia en mi oficina que no sé de quién es una Biblia con cierre y que tiene los caladitos donde van los libros de la Biblia. Ya lleva varias semanas en mi oficina. Si a alguien se le perdió una Biblia, díganle que está en mi oficina. Ya a contar de mañana empieza a cobrarse estadía, porque un soldado acaba de perder su espada y lo pueden asesinar. Entonces, si no le cobramos por tener la espada ahí, va a pasar meses. ¿Ya? Pásenle el dato a los que están viendo. Así que vemos justamente estas preguntas y la aplicación es qué voy a hacer al respecto con lo que acabo de leer. Porque la palabra de Dios no es para enseñarte historia. La palabra de Dios tiene que ver en especial en el último punto. ¿Qué voy a hacer al respecto con lo que acabo de leer? Porque si venimos a la iglesia y nos vamos tal cual como entramos, entonces hay un problema de por qué estamos viniendo a la iglesia. Nosotros venimos a la iglesia para que la palabra de Dios nos hable y hagamos ajustes en nuestra vida. En algunos son muy grandes, en otros son pequeños, pero tenemos que hacer algo en nosotros. Así que como veíamos a ese momento, hoy día a través de una lectura, alguien se puede meter en un problema y creer una doctrina que muchas veces el contexto no está hablando acerca de eso. Así que cuando vemos este pasaje en Juan capítulo 15, todo esto sucede, le estoy dando un dato, agregándole un dato, todo esto sucede en una conversación. Jesús está conversando con sus discípulos y esa conversación está en 4 capítulos. ¿Ya? Están en 4 capítulos. Entonces, los capítulos, un capítulo al que viene y los otros 2 en adelante, son 4 capítulos que están sucediendo en el mismo momento. Entonces, no solamente cuando yo estudio el capítulo 15, voy a decir, el Señor está hablando. Sí, pero viene hablando 3 capítulos antes con el mismo grupo. No ha cambiado el grupo y entonces va a seguir hablando, adivinen qué cosa. Si la conversación es la misma, ¿usted cree que los 4 capítulos estén hablando cosas similares? Si la conversación es la misma. Sí. Por eso estamos hablando de un contexto. En Juan capítulo 13, en Juan capítulo 14, a los que les gusta anotar estas cosas, a mí me ayudaba mucho. Juan 13, Juan 14, Juan 15 y Juan 16 es la misma conversación con el mismo grupo. Entonces eso me ayuda a mí a entender qué está sucediendo. ¿Cuándo es esta conversación? ¿Saben cuándo es? La noche anterior a que el Señor Jesucristo fuera tomado preso. Entonces me da un contexto, estoy hablando de un contexto mucho más amplio, de que solamente leer un pasaje aislado como el versículo que estamos ahí en el versículo 6 que causa controversia. Y vemos justamente que en el capítulo 17 el Señor Jesucristo ora por ese grupo. ¿Y qué pasa después de orar? Arrestado. Todo eso está sucediendo desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Entonces, para poder entender muchas veces un pasaje, y en especial ese pasaje del versículo 6, entonces yo debería empezar a leer para llegar a una conclusión. ¿Desde qué capítulo? Del 13. Entonces, por eso a veces la gente tiende a decir, es que la Biblia es difícil. No, no es difícil. Si leyera del capítulo 13 y uniera 13, 14, 15, 16 y 17, ¿sabe qué va a suceder con el versículo 6? Se va a entender. Pero a veces hemos tenido una mala costumbre de cortar textos, cortar los versículos, aplicar solamente la parte que me conviene, sacarla fuera de contexto. Y yo les digo, ¿saben qué? Que el Señor Jesucristo, dése cuenta, ¿cuánto tiempo pasó con sus discípulos? ¿Cuánto tiempo pasó con sus discípulos de este grupo? 3 años y medio. Y solo 3 capítulos, solo
4 capítulos no se refieren a los 3 años y medio, se refieren a la última noche. Entonces el énfasis del Señor Jesucristo va a ser muy preciso, porque está siendo muy específico en lo que está mencionando y va a hablar. Así que el Señor, vamos al capítulo 13, por ejemplo, para darle un contexto a lo que usted acaba de leer. Capítulo 13 del libro de Juan. Por eso a veces, mi hermano, es bueno rayar la Biblia. Crecimos bajo una cultura antigua donde la Biblia era sagrada, no había que hacerle nada, había que darle hasta un beso. Y la palabra de Dios no fue para eso, fue para transformar la vida. Y si usted pusiera una nota, por ejemplo, arriba del capítulo, por ejemplo, 13, que es lo que yo hago en algunas Biblias, y usted pone capítulo 13 al 17, es la misma conversación de Cristo con sus discípulos. Entonces, cada vez que usted o el predicador vaya a esos textos, o usted esté en la radio y alguien ocupe ese texto, usted va a decir, pero el Señor no le está hablando al mundo, le está hablando a esos discípulos. Y los temas importantes en esos capítulos son fruto. Pero el predicador dijo, no, que se va a ir al infierno si usted... Pero es que eso no dice el capítulo 13 al capítulo 16. Eso ayuda. En el versículo 1, se los dejo a ustedes para que entienda cómo comienza esta reunión. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 1, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Si tú te das cuenta, sabía que había llegado la hora. Entonces, el que el Señor Jesucristo estuviera muerto o lo mataran, ¿cuánto tiempo? ¿A qué tan cerca estábamos? Inminentemente. ¿Por qué? ¿Qué dice el Señor Jesús? En el capítulo 13, sabía que llegó su hora. Entonces, para que usted ya se vaya compenetrando en que del capítulo 13 al capítulo 16 son las últimas horas del Señor Jesucristo. Y si a Él lo van a tomar preso y no va a volver a ver a sus discípulos en su ministerio terrenal, lo que va a hablar tiene que ser importante, ¿no? ¿Preciso? ¿Se imagina usted está a punto de morir, parando la chala? Y son las últimas palabras, las últimas horas de vida que le quedan, ¿qué le diría? Oye, no te olvides darle comida al perro. ¿Usted diría eso? Mi mamá diría eso. No te olvides echarle agua a la planta. No, decimos cosas importantes, ojo con esto, esto aquí, esto allá, ojo con esto. El Señor Jesucristo está sucediendo eso. Entonces el Señor Jesucristo, vemos justamente en el capítulo 13, en el capítulo 14, 15 y 16, va a mostrar en estos capítulos la gran magnitud del amor que Dios les tiene a ellos. Porque si Dios, déjeme hacerle ver, que si Jesucristo no les muestra el amor que les tiene, ¿qué iba a suceder cuando muriera? Iban a salir arrancando, se iban a desanimar. Pedro, inclusive, porque había una profecía detrás, ¿qué hizo? Lo negó. ¿Qué hacían los otros discípulos? Se escondieron. Entonces, las últimas palabras, y ahí les voy a estar mostrando, en cierta manera, qué es lo que es el fruto. Porque el fruto se está refiriendo justamente a eso. ¿A qué iba a pasar cuando Él muriera? Y estaba, en otras maneras, diciéndole justamente a estos hombres que tenían que estar firmes y tenían que estar con mucho gozo. Porque el que está y el que permanece en Cristo firme, está con cualquier cantidad de gozo. Pero si te separas, se pierde el gozo. Y él ocupa algunos ejemplos ahí.
Pero en ningún momento está hablando de la salvación. Porque el Señor Jesucristo quería dar énfasis a otras cosas. ¿Qué dice el versículo 2 del capítulo? Dice, cuando cenaban, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Cenando. ¿Dónde? No estaban en la calle, no estaban en el patio, estaban en un aposento, en una habitación, en un lugar en altura, que era las construcciones tenían muchas veces, abajo guardaban los animales, arriba tenían las construcciones, en invierno todo el calor que salía de los animales abrigaba el segundo piso, era algo muy costumbre. Los discípulos estaban reunidos con Cristo, estaban en una habitación. Eso nos dice el capítulo 13. Y dice el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de ¿quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies entonces, sino también las manos, la cabeza. Chupa media. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Y vosotros qué dice? Aunque no todos. Ah, bien. Pero ustedes están aplicando ya otros textos. Vosotros estáis limpios. Ustedes no van a perder su salvación nunca van a dejar de ser hijos míos. Están limpios. Están tiempo presente activo. Están limpios. ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Usted está limpio. Pero había uno que no era salvo, Judas, pero no todos. ¿Está sucediendo eso? Entonces nunca está hablando en el contexto, está hablando de salvación. De pérdida de salvación. Está hablando todo lo contrario. ¿En qué versículo me quedé? Versículo 11. Porque sabía que él le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 12. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces vemos que el Señor Jesucristo estaba en el aposento alto, por eso nos da el contexto. La Biblia se explica sola. Está en el aposento alto, están comiendo, termina de cenar, lava los pies. Y cuando terminó de lavar los pies, justamente, ¿qué sucedió? Volvió a su lugar. Y ahí les pregunta, ¿entienden lo que yo he hecho? ¿Entienden lo que significa, lo que estoy haciendo? Y es la primera lección que el Señor Jesucristo le estaba dando a sus discípulos antes de que Él fuera tomado preso y después fuera muerto. Porque el Señor Jesús sabía que había llegado su hora. Entonces, toda la preparación que el Señor Jesucristo hace sobre sus discípulos es prepararlos para lo que venía en un poquito más adelante, que era la muerte del Maestro. ¿Me entienden o no? ¿Me doy a entender? Porque mire, si el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, un ejemplo, voy a parafrasear, me van a tomar preso, me van a matar, pero si ustedes no permanecen conmigo se van a ir al infierno. ¿Usted cree que son las últimas palabras de alguien que está animando a sus discípulos o está asustando a sus discípulos?
Entonces, ¿usted cree que el Señor Jesucristo estaba asustando a los discípulos o lo estaba animando? Entonces, por eso tiene que ver mucho la palabra fruto en la Escritura con respecto al contexto. ¿Ellos van a estar confundidos a lo que viene? Después del capítulo 17, ¿van a estar confundidos? Entonces el Señor tenía que capacitarlos, prepararlos de muy buena manera. Y vemos ahí en el capítulo 14. ¿Qué les dice en el versículo 14? Porque ya le estaba anunciando que iba a ser tomado preso, que estaba a su hora. ¿Y qué les dice en el versículo 14? Versículo 1. 1, 2 y 3. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios. Si usted lee el capítulo 14, los primeros 11 versículos, ¿sabe qué nos dice el contexto? No se preocupen. Capítulo 14 le está diciendo a sus discípulos, tranquilo, no se preocupen. Crean en lo que le he enseñado, crean lo que dice mi Padre. Dice ahí en el versículo 11 del mismo capítulo 14. Todo esto, ¿dónde está sucediendo todavía? En el aposento. No se han movido de ahí, son los mismos personajes. Siguen el aposento después de haber cenado, después de haber lavado los pies, le empieza a animar. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy, está anunciando su muerte. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? ¿Le suena familiar ese texto? ¿A qué texto le suena familiar? Lo leímos al comienzo, capítulo 15, al final. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo daré. Lo está diciendo en el capítulo 15 al final y lo está diciendo en el capítulo 14. ¿Se dan cuenta de que el contexto es el mismo? Dios sigue hablando del mismo tema. Dios sigue contándoles a ellos lo que va a suceder y que tienen que animarse. Crean en lo que yo les estoy diciendo. Después, luego del versículo 15 en adelante, ¿qué dice? Si amáis, guardad mis mandamientos, y empieza a hablar del amor. ¿Qué hizo en el capítulo 15? ¿De qué terminó hablando? Del amor. La Biblia está explicándose a sí misma. Por eso vemos después en el versículo 27 al 30, mire lo que dice el versículo 27 del capítulo 14. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amareis, os habréis regocijado, porque él ha dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué dice? Crean. ¿Está animando o está asustando? No sé, pero es la noche anterior. Para el calendario, para el horario reloj judío, ellos no usaban reloj. Ellos solamente tenían reloj diurno. Ellos dicen al comienzo del día o la hora sexta o la hora primera, la hora segunda. Ese era el reloj. La hora primera es cuando aparecía el sol. Así se tomaba en cuenta cada una hora y la hora décima y así sucesivamente era cuando se ponía el sol. No había hora de noche. Era la noche. Era la noche previa antes de que el Señor Jesucristo fuera arrestado. Porque ahí está hablando, sí, de la cena, por si acaso. Que tú me estás preguntando en la cena. Sí, por eso el Señor Jesucristo, después, bueno, si ustedes lo leen más adelante, lo leen ahí. Bueno, el versículo en el más anterior, el Señor le dice en el capítulo 13, ahí donde
en el capítulo 13, donde el Señor dice, pero hay uno que va a meter su mano en mi plato. ¿Se acuerda? Capítulo 13. Está sucediendo esa noche previa. Así que vemos justamente en el capítulo 14 y termina en el versículo 31, dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. ¿Y qué sucede aquí? ¿Qué dice? Levantaos, vámonos de aquí. Ya, ¿estaban dónde? Capítulo 13 y capítulo 14, ¿dónde están? Capítulo 15, ¿dónde están? Camino al huerto, todavía no en el huerto. Y aquí uno, por si acaso, vamos a entender, porque el Señor Jesucristo empieza a caminar con sus discípulos. Sale de haber cenado, sale de haber lavado los pies y empieza a caminar. Y lo más probable, que es lo que piensan los historiadores y la teología, porque el Señor Jesucristo enseñaba de esa manera, lo más probable que ¿por dónde pasó? Pasó por las viñas que habían antes de Getsemaní. Porque Getsemaní en los tiempos antiguos estaba rodeado de viñas. Entonces por eso el teólogo dice, si al Señor Jesucristo lo tomaron preso en el capítulo 17, ¿ya? Y en el capítulo 14 salió del aposento alto, donde está relatándonos lo que está sucediendo en el capítulo 15 y 16. ¿Pasando qué cosa? Los viñedos, para poder llegar al monte. Entonces, al ver las viñas, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Inmediatamente enseñó de lo que estaba en su entorno. Pero solamente para hacerte ver, porque uno cuando lee estos textos estamos pensando de que a lo mejor fueron grandes enseñanzas o una predicación para toda una nación. No, unos poquitos discípulos cruzando de noche por un viñedo. Y el Señor Jesús enseñándole en el caminar. ¿Y usted cree que, yo me pongo a pensar, vamos a tocar un tema de la pérdida de salvación y que te puedes ir al infierno? ¿Usted cree que vamos a tocar un tema tan serio y doctrinalmente tan serio caminando por entre medio del viñedo? No, el Señor Jesucristo, cuando fueron temas importantes, Él se reunía con su gente. Hoy día celebramos la Santa Cena. ¿La hizo a la ligera? Porque era algo muy importante. Se sentó con sus discípulos, esperó que se fuera uno para poder hacerla de la forma correcta. Y aquí el Señor Jesucristo está yendo. Así que vemos justamente con cuántos discípulos va por la viña. Bien, va con 11. ¿Y el 12? Había ido a venderlo. Entonces, si va a hablar de salvación que se pierde, debería haberle tirado los palos a ¿quién? A Judas, pero no estaba. Sino que la enseñanza de Lucas 15 es específicamente para creyentes que iban a experimentar la pérdida de su maestro. Así que el Señor en sus últimas horas tenía que animarlo, no asustarlo. Así que Jesús en el capítulo 15 entra al viñedo y decide justamente darle esa lección. En el versículo 11, ¿qué dice? Versículo 11 del capítulo 15. ¿Está conmigo? Todo esto es introducción, todavía no empezamos el estudio. ¿Cuánto han llenado de su hoja? Amén. A lo mejor no la van ni llenar. O quiere llenar. No, venimos a aprender. Versículo 11. ¿De qué capítulo? Habló de qué cosa, del fruto y del amor. Pero en especial el 11 da la clave. ¿Qué dice? Y estas cosas se ha hablado. ¿Dónde? En medio de las viñas. ¿Qué iba hablando en medio de las viñas? Para que mi gozo esté en ¿quién? En vosotros y vuestro gozo o se lleva a cabo. ¿Está hablando de pérdida de salvación?
¿Y por qué es tan controversial ese versículo para muchas iglesias cuando el Señor Jesucristo lo único que está haciendo es animar a los hermanos diciéndole, tienen que estar gozosos, tienen que demostrar ese fruto, el gozo de un creyente, porque a mí me van a tomar y me van a matar? Cuando estés en dificultad, y ahí yo puedo hacer una aplicación, cuando ves que todo está mal, que el gozo se cumpla en tu vida si eres un hijo de Dios. Entonces a esto le llamamos, toda la explicación que yo he dado para rellenar la hojita, ¿cómo le llamamos a esto? Contexto. ¿Quién lo dijo? ¿Alguien lo dijo por ahí? Gracias, hermano. Contexto. Lo que acabo de dar yo es que yo le di el contexto del pasaje. Entonces cuando uno tiene el contexto entero, y déjeme decirle algo con harto amor, mi hermano, no se tire para abajo, porque gente dice, que usted es pastor. No, mi hermano, porque lo mismo que yo entendí, lo están entendiendo en otras partes del mundo tal cual. Porque la palabra de Dios es útil. Porque si usted dice, no, es que como usted es pastor, para mí es difícil, entonces está diciendo que la palabra de Dios no es útil. O es útil para cierto tipo de persona. No, y la palabra de Dios es ¿para quién? Para todos. Porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Nunca la Biblia fue de interpretación privada, nos dijo el apóstol Pedro. Por eso cuando alguien, es que si un día yo apareciera y dice, no, el Señor me reveló algo que nadie más sabe, desconfíe de mi enseñanza, inmediatamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es nueva, es la misma. Y el Señor no me revela a mí algo diferente que le revela a todo el mundo, es la misma palabra de Dios para todos. Entonces el Señor les está hablando a ellos, conociendo el contexto que Jesús quiso decir cuando Él se está tratando de este tema, y lo que sucede es que en una viña hay que entender, los que han tenido viña, han trabajado en viña, han tenido la oportunidad de trabajar en viña, y una de las labores culturales, así se llama, en la agricultura, en tiempo de poda, una vez que se poda, ¿sabe qué es lo que es? Limpiar todo lo que se podó. Hay que tomar todos los sarmientos, y ¿qué hay que hacer con los sarmientos? Quemarlos. ¿Sabe por qué? ¿Qué pasaría si quedan ahí? Algunos dicen, pero pastor, con eso se abona la tierra. No, cuando usted deja plantas sobre el piso después de haber podado, en especial en la parra aparece un escarabajo llamado escolito, que pone huevos en esos sarmientos que quedaron de la poda. ¿Y sabe qué va a suceder? Que cuando venga la brota, ¿sabe qué va a suceder? Van a dañar la fruta. Entonces es una labor cultural sacar todos los sarmientos y echarlo al fuego. ¿Pero qué fuego? ¿A qué fuego? Porque el Señor estaba hablando de fruto. Y sabe usted que cualquier cosa tiene que dar fruto porque ese es el contexto, fruto. De un sarmiento que lo corté, que no dio fruto, ¿puede dar fruto? Es que depende para dónde esté el fruto. Hace 2000 años atrás había estufa a gas. ¿Con qué calentaban entonces el almuerzo? Con la leña. ¿Es tomada y echada dónde? ¿Y qué da? ¿Da fruto? ¿Produce un bienestar? Sí, porque nunca el tema fue pérdida de salvación. Lo que pasa es que el valor que se le da muchas veces a algo es producto del resultado final. Y el Señor dijo, si aquí no está dando fruto, igual va a dar fruto allá. Porque está hablando con creyentes, no está hablando con inconversos. Vamos entonces y analicemos esta enseñanza rápidamente en sus hojas, si me están siguiendo. Entonces veamos algunas reglas de interpretación de la Escritura. Y ya avancé harto, así que vamos a mencionar rapidito ahí. Número 1, considere el contexto histórico. Cada vez que usted lea la Biblia, considere el contexto histórico. ¿Estuvimos hablando de historia ahora? ¿Estuvimos hablando de algunas costumbres de hace 2000 años atrás?
Estuvimos hablando que la gente, por ahí nos preguntó, ¿y qué hora era? Sí, porque la cultura, la historia nos enseña más o menos qué hora era. Entonces, ¿quién está hablando en estos capítulos? Jesús. Entonces ya sabemos quién está hablando, porque ese es el contexto histórico. ¿Dónde está hablando? En un aposento. Y después, en el camino al monte, entre medio de las viñas, lo más probable. Porque así era hace 2000 años atrás, según la historia. ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando a Dios o le está hablando a los discípulos? Contexto, ese es contexto histórico. Ustedes lo están viendo ahí. Puro contexto histórico. Después, número 2. Número 2. Defina las palabras claves. Cada vez que usted lea, defina las palabras claves en el texto. ¿Cuántas veces mencionada la palabra amor? Ahí está en sus hojas. 8 veces. Fruto, 9 veces. Fruto en el Nuevo Testamento, 58 veces. Y pregunta, ¿cuál es el significado de fruto en este contexto? Todavía no te lo voy a decir, solo es una pregunta. Pero la Biblia va a responder sola. Por eso cuando leemos la Biblia, y doy gracias a Dios que tenemos una palabra que se puede ayudar entre sí, porque sí, lamentablemente hay palabras en especial en nuestro español que a veces nos pueden confundir, como dije hoy día en la mañana, y enseñaba acerca del ojo de una aguja, ¿se acuerda? O enseñaba acerca de alguna palabra como, si yo dijera banda, por ejemplo, ¿a qué me puedo estar refiriendo si ocupo la palabra banda? Puede ser música, una banda. ¿Qué otra puede ser? ¿Una banda presidencial o de Miss Chile? ¿Miss La Pampa? ¿Qué otra cosa más puede ser banda? Algunos le llaman banda a los elásticos, una banda de elástico, o como esta pulserita que tengo, una banda elástica. Una banda delictual. Hermano, ¿está creativo usted? Sí, muy bien. Entonces, si yo le digo, ¿qué significa fruto? ¿Puede ser el fruto del Espíritu Santo? Según Gálatas. ¿Puede ser? Sí. ¿Puede ser el fruto de un árbol? ¿Puede ser la reacción o el fruto de una persona de su interior? Pueden ser muchas cosas. Por eso hay que entender que hay un contexto en la Escritura. Rápidamente, no lo ponga, solo lo voy a mencionar. Usted no lo anote tampoco porque solamente quiero mencionarlo. Mire un ejemplo de la palabra fruto. No lo busque, solo escuche. En Mateo capítulo 3, versículo 8, se ocupa la palabra fruto y se dice fruto de arrepentimiento. No está hablando de fruto de comida. En Mateo 26, 29 habla sobre el fruto de la vid, está hablando de la uva. En Romanos 7, 5 habla de fruto para muerte, no está hablando de fruta de comida, ni de fruto del Espíritu Santo. En Romanos 15, 28, entregando en sus manos este fruto, está hablando de una ofrenda de dinero, mencionado como fruto. En Gálatas 5, 22 está hablando del fruto del Espíritu. En Efesios 5:9 está hablando del fruto de la vid. En Colosenses 1:6 está hablando del fruto del Evangelio. En Hebreos 13:15 habla de que cuando tú haces un sacrificio y una alabanza a Dios es un fruto agradable. ¿Te das cuenta cómo una palabra dice muchas cosas en su contexto? Por eso hay que tener cuidado. Número 3, en sus hojas.
Reglas de interpretación al leer. Interprete versículos poco claros con versículos claros. Ese es uno de mis pecados, por si acaso. Es pecado, declaro ese pecado. Lo vuelvo a repetir. Interprete versículos poco claros con versículos claros. Cuando usted lea, enfóquese en qué. En lo más claro. No se pierda ni se rompa la cabeza en lo difícil. Y por eso le digo, es un error quizás de muchos que les gusta estudiar, que nos gusta meternos en cosas que de repente no tienen sentido. Y le buscamos la palabra, y la palabra en el griego, y la palabra, y queremos saber griego, y queremos saber, bueno, por ejemplo, el versículo, el conflictivo, el versículo conflictivo, ¿cuál era? 6. ¿A dónde va a ser echado la rama que no dé fruto? Al fuego. ¿Sabe cuál es la palabra en griego? Es púo. ¿Y sabe qué significa púo? Es que ahí yo le decía, fuego de cocinilla, fuego de horno. Cuando el Señor Jesucristo dijo ese pasaje y ocupó la palabra en el griego, ¿estaba pensando en infierno? Porque cuando ocupa la palabra fuego eterno, no ocupa la palabra púo, sino que ocupa un lugar de tormentos en la traducción. Entonces me doy a entender que el Señor Jesucristo nunca estuvo pensando en infierno. Estaba pensando, como lo dice el texto, en el fuego de un brasero. Es un ejemplo. Ahora, cuando vemos ahí en el versículo, y ustedes están conmigo ahí, en Juan, capítulo 15, versículo 14, capítulo 15, versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneced en mí. Entonces, cuando vemos esto, aquí encontramos a través de este texto, del mismo texto, Juan nos está diciendo justamente algunas características de este fruto para poder entender qué es lo que es el fruto. Porque solamente en el versículo 4 dice el que permanece en mí, que de ahí viene la palabra meno, permanecer, que es seguir, es continuar. Por eso cuando uno lee el texto en su base, el que permanece y está refiriéndose a ¿quiénes? ¿Eran discípulos creyentes? Sí. Y Jesús le está diciendo, el que continúa haciendo lo que venimos haciendo, está demostrando que es un buen creyente. Así que ánimo, ten gozo. Pero no está ocupando la palabra de permanecer, de seguir siendo un cristiano o no siendo un cristiano, sino de continuar el trabajo y el legado que el Señor Jesucristo le estaba plantando a estos hombres sobre sus hombros. Porque ahí en el punto, dando fruto, lo que estamos entendiendo por dar fruto, una característica que mencionada en el versículo 8, es que dar fruto se produce por permanecer en Cristo. Una persona que está en Cristo va a dar fruto. Ese es el contexto de lo que el Señor nos está enseñando. Y es la primera cosa que escribe ahí, dando fruto, se produce por permanecer en ¿quién? En Cristo. Por eso dice en el versículo 8, en esto glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué dice? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Después, dar fruto. También el Señor Jesucristo en el mismo texto, en el versículo 11, nos dice que este fruto es darle la gloria a Dios. Versículo 11. Y estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Y esto, obviamente, ¿qué va a dar en mí? Otra característica del fruto. ¿Cuál es ese fruto? Si yo estoy en Cristo, estoy con alegría. Me mantengo alegre, no interesa la circunstancia. Por eso el Señor dice que ese es un fruto de uno que permanece en Cristo. Entonces, si usted se da cuenta y hace un resumen de solamente del fruto, cuando yo te puedo preguntar, ¿qué es lo que es el fruto? Es el gozo, es la alegría que se produce por permanecer en ¿quién? En Cristo. Y en esto es alabado mi Padre. Pero nosotros le buscamos y ocupamos este texto, no nosotros, doy gracias a Dios, pero en algunas doctrinas para hablar justamente de infierno. Número 4, a la hora de la regla de interpretación, es que cada vez que nosotros leamos un texto, busquemos el significado más obvio. Lo más obvio. No nos partamos la cabeza. Y esto es lo contrario a muchas veces que hacemos, y me incluyo. A veces buscamos tanto en un versículo y queremos saber tanto de la palabra de Dios como que si la palabra de Dios tuviera un secreto. ¿Y la palabra de Dios tiene secretos? No. ¿Sabe quién va a dar respuesta a los secretos? Según el libro de Daniel, el anticristo. Es una característica del anticristo tener secretos. Pero no es una característica de Dios, porque Dios reveló a todos los hombres su palabra. ¿Y para que la entienda quién? Todos. Entonces cuando usted escucha a un predicador, a alguien dijo, no, es que te voy a enseñar algo nuevo que nunca lo has escuchado. Ese es un pensamiento del anticristo. Porque Dios no esconde su palabra. No se la esconde a nadie, está ahí para cada uno de nosotros. El propósito de la Biblia no es ocultar. El propósito de la Biblia es revelar a Jesucristo. ¿Se imagina? Cristo quiere que todos sean salvos, pero si está escondiendo en la Escritura algunos mensajes, es ilógico porque no es el pensamiento de Dios. Satanás no quiere revelar lo que está en la Escritura para que no conozcan a Jesucristo. Por eso, si alguna vez estás leyendo algo en tu casa, o yo alguna vez estoy predicando algo, y yo leo un versículo de la Biblia, y tú puedes decir, ah, mira, yo vi esto que nadie ha visto jamás. No, ten duda que lo más probable que eso no es de Dios. Porque Dios no trajo secretos en la Biblia. Está todo ahí. Nos vamos a meter en problemas. Hay que entender también que muchas de las historias de Jesús son llamadas parábolas. Y yo me acuerdo hace un tiempo atrás enseñé parábolas y simplemente las parábolas son para entender. Nada más que eso. Y para que la gente entendiera, pero para que otros hombres que eran más capos y expertos no entendieran, porque los más expertos en aquel tiempo les gustaba lo complicado de los textos, no lo simple. Entonces cuando dice, mirad la vid, no, ellos, miren, sí, es que los fariseos hubieran dicho, es que la vid acá, y la vid tiene racimo, y los racimos significa esto, y los racimos son, y hubieran hecho una aplicación, pero profunda de algo tan simple como el Señor diciéndole a la gente que estaba con Él, tengan gozo, porque me estoy a punto de morir. Simple. Así que vemos aquellas cosas, aunque uno pueda agregar esa palabra o entender que ahí la palabra fuego, y yo la estudio y la busco y me dice no, que la palabra fuego en este contexto quiere decir fuego de hornilla, de pur, y no necesariamente el fuego del infierno. Y eso me aclara algunas cosas, pero no es nada más que eso. Esa es la pega quizás de uno en ese aspecto, pero para la demás gente tiene que leerlo tan simple. La palabra de Dios produce fruto en nosotros. Y lo que el Señor estaba diciendo en este pasaje, en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y aquí partió otro tema, pedid todo lo que queráis y os será. A uno va a decir, pero pastor, ¿qué tiene que ver con el fruto y el gozo?
con que de repente saltó a pedir. No se olvide, en el capítulo 13 habló de que todo lo que pidieres se os dará. ¿Sí o no? Y en el capítulo 14 volvió a decir todo lo que pidieres se os dará. Y en el capítulo 15 está diciendo al final, en el versículo 7, todo lo que pidieres se os dará. Entonces no es una palabra que cambió de tema, sigue tocando el mismo tema. ¿Por qué? ¿Por qué le estás diciendo todo lo que pidas al Padre se os dará? ¿Quién no iba a estar? Él. Y mientras él estuviera, ¿a quién le pedían? ¿Y quién se los daba? Señor, esta gente no tiene que comer. Dadle vosotros de comer. No, es que ¿cómo vamos nosotros? Ya, vayan, consíganse algo. Señor, multiplica. ¿Quién multiplicó? Cristo ahora está en la presencia de Dios. Cristo va a morir, se va al cielo. Ahora, ¿quién tiene acceso a Cristo en ese momento para que justamente resuelva los problemas de los apóstoles? No está. ¿A quién tienen? Al Padre. Ten con gozo, porque ahora mi Padre les va a ayudar. Y eso es lo que está hablando Juan 15 en gran manera, y que eso lo podemos aplicar nosotros en nuestra vida. ¿Sí? Porque ahí dice en el versículo, en el capítulo 4, ¿anotaron el capítulo 4 o me salté? Dije el buscar el significado más obvio. Y cuando encontramos el significado más obvio rápidamente, este significado tan obvio que nos dice el texto que era que permanecer en Cristo produce fruto. Y uno de los frutos que también va a producir en nosotros al estar gozoso y alegre es que nuestras oraciones van a ser contestadas. Si me está prometiendo gozo, ahora me está prometiendo que mis oraciones serán contestadas. Pero ¿cuál es el énfasis? Si permaneces en mí. Las oraciones son contestadas de sus hijos, pero permanezcan en Él. ¿Y qué pasa si no permanezco en Cristo? ¿Mis oraciones son contestadas? Oh, pastor, a mí igual el Señor me responde a pesar de que me equivoque. Bueno, ¿le creo a lo que tú me dices o le creo a lo que dice la Biblia? Bueno, la Biblia, por ejemplo, hay un pasaje que dice que si tú como esposo estás enojado con tu esposa, tus oraciones tienen estorbo inmediatamente. ¿Estás enojado con tu señora? Y tú me dices, pastor, pero Dios igual me escucha. Dios igual me responde. Yo te voy a decir, no, porque la Biblia dice lo contrario. En este caso, tú me estás enseñando, adivina qué cosa, una doctrina nueva. Y una doctrina que está fuera de la Escritura, ¿qué es lo que es? Es algo demoníaco. Es una blasfemia decir que Dios nos responde cuando estamos mal. Y yo sé que hay muchos textos que van a decir, pero ¿cómo David? Hay que entender muchos contextos, lo he explicado y lo he enseñado otras veces. David hay uno. Y no somos muchos David aquí. Pero la clave aquí es permanecer en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. Vuelvo a repetir las mismas palabras de permanecer para que tengan gozo y permanezcan para que sus oraciones sean contestadas. Pidan lo que quieran y se les concederá. En Juan capítulo 14, rápidamente, versículo 3 y 4, ¿qué dice? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero Cristo está enseñándoles algo que todavía no llevaban a cabo, porque un día, un par de horas más, Él ya no está para hacerles los milagros. Tienen que dirigirse al Padre. Entonces, si tú te das cuenta, ¿qué dice el Señor en Juan 14, 16, 24? Mire, estamos ahora avanzando un capítulo. ¿Misma conversación? Capítulo 16, ¿misma conversación? Sí, misma conversación. El tema sigue siendo el mismo, permanecer en Cristo.
Misma conversación, versículo 24. ¿Qué les dice ahí en ese momento? Léalo fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué es lo que era el fruto? Pero el tener gozo nos lleva a ¿qué cosa? A pedir. ¿Usted está gozoso en Cristo? Pídale a Dios algo entonces. Po. Eso está diciendo Juan preciosamente, Dios inspirado en estos pasajes. Y hay cátedras. Para estar hablando de Juan 15 y hablar de la salvación se pierde. Nunca fue el contexto. Nunca el Señor Jesucristo pensó en el infierno. Pero hoy día se abren grandes debates. Porque a la final va de la mano. Porque si una oración, ahí en el punto número, lo mencioné, las oraciones dan gloria a Dios. Y punto número 3, las oraciones contestadas me dan completa alegría. Porque es un fruto. ¿Está conmigo ahí? ¿Se perdió? Permanecer en Cristo, permaneciendo en Cristo, produce oraciones contestadas. Permaneciendo en Cristo, las oraciones contestadas dan gloria a Dios. Permanecer en Cristo, las oraciones contestadas me dan completa alegría. Y aquí para rematar, ¿qué es lo que es el fruto? Después de toda la enseñanza, algunos todavía no saben qué es el fruto. Simplemente lo simplifico. Doy fruto por pedir en oración. Una de las mejores formas de demostrar fruto de un creyente es orar. Eso es lo que está diciéndonos el Señor en estos hermosos capítulos y en especial en los últimos 2. Oren, oren, oren. ¿Se perdieron? Lo repito. Punto número 4. Y después siguiendo abajo, permaneciendo en Cristo, ¿qué produce? Déjenme, tengo que devolverme para arriba, todo para atrás, así que déjenme un segundo. Aquí estoy, aquí estoy. Permanecer en Cristo produce oraciones contestadas. Y ahí está el pasaje de Juan 14, 13, 14. Después dice que las oraciones contestadas dan gloria a Dios. Ítem número 3 del punto 4, oraciones contestadas me dan completa alegría. Así que estar conectado en Cristo produce fruto. Estar conectado en Cristo produce fruto. Y si usted está produciendo fruto, entonces ¿usted qué está haciendo? Orando. Y si está orando, ¿qué está haciendo con la oración? Pidiendo. Entonces cuando vemos, ¿qué es lo que es el fruto? Es la oración. ¿Qué es el resultado del gozo? Y nosotros, por eso te digo que buscamos pasajes como estos, y estoy haciendo un estudio así, pero para que ustedes vean que como un solo versículo podría tergiversar toda la Escritura. Y lamentablemente en muchos lugares se tergiversa. ¿Con qué iba de la mano, la enseñanza del fruto? ¿Con qué otra palabra? Con amor. Y ahí vamos no lo busque, Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es, número 1,
gozo. El fruto del Espíritu, gozo, paz, benignidad, confianza, mansedumbre. Y ahí yo podría hacer una aplicación un poco más amplia. Pero siempre hay que entender que van de la mano el amor y el gozo. Amor, gozo. Gálatas 5:22. Amor, gozo. Si yo amo a Cristo y permanezco en Él, me va a producir a mí gozo. Y ese gozo me va a hacer pedir ¿a quién? Al Padre. Una persona que está gozosa siempre está orando y pidiéndole al Padre. Y la gente podría decir, pero pastor, ¿pero no debería ser al revés? ¿Los que están necesitados y sin gozo deberían pedirle al Padre? No, porque ese no es un fruto. Mucha gente ora porque tiene una necesidad, no porque tiene gozo. Santiago nos dice que algunos no reciben lo que piden. ¿Por qué piden? Porque están pidiendo para escapar de una necesidad en vez de estar pidiendo por estar gozoso de estar en Cristo. Quejémonos menos y gocémonos de nuestra salvación. Y Dios va a responder nuestras oraciones. Entonces te das cuenta que muchas veces, como aplicación al final, ¿cuál sería nuestro problema aquí? Quizás la falta de gozo, y eso ha producido que a lo mejor yo no ore al Padre pidiéndole que Él haga. Termino con este texto, y lo tienen ustedes al final de su Biblia. Mi aplicación personal, que es como yo aplico lo que usted escuchó ahora. Y aquí usted es un poco fácil. En esta semana, ¿qué va a hacer? Bueno, ahí es la aplicación que usted le dé. El texto no está hablando para poder entenderlo, pero como la palabra de Dios es viva y eficaz, entonces ahora la palabra de Dios, después de haberla escuchado a usted, va a tomar un ejemplo, a decir, pastor, ¿sabes qué? Después de haber escuchado, esta semana me voy a dedicar a orar al Señor. Otro va a decir, pastor, ¿sabe qué? Esta semana quiero llenarme de gozo, me estoy dando cuenta de que no estaba con mucho gozo, así que quiero buscar el gozo en el Señor independiente de la situación que esté pasando. Y otro va a decir, pastor, me falta gozo y me falta oración, así que me voy a poner contento y gozarme en la situación que esté y a la vez voy a pedirle a Dios que me conceda mis peticiones. Esa es la aplicación y pueden haber muchas más. Porque alguno podría decir, pastor, aprendí a gozarme a pesar de la dificultad que estoy pasando con mi hijo, un ejemplo. Y ya lo estoy haciendo específico. Esa es la palabra de Dios. En Mateo 7, versículo 24. Y le hago un desafío. Apréndase ese versículo. No memorícelo, apréndelo. Dice versículo 24 de Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Y qué cosa? Entonces, ¿cuál es la palabra de énfasis en ese versículo? Hacer acción. Y las hace, lo comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre qué cosa? Sobre la roca. Entonces, si ustedes podemos ver, el Señor nos está diciendo que la Biblia es la que produce en nosotros que estemos firmes. Que no solamente nos volvamos oidores. Y lamentablemente te digo hoy, muchas veces venimos al culto, y a mí me ha pasado a veces cuando voy a otros cultos, y es un error, que a veces empiezo a buscar más allá de lo que dice el texto. No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa, y a veces me siento mal. A veces hasta aquí vienen, invito a un predicador y el predicador está predicando y el predicador dijo algo y yo me quedo con esa palabra y me voy a otro versículo y empiezo a buscar lo que quiere decir ese versículo y empiezo a analizar el texto y a la final no estoy ni escuchando la palabra de Dios. ¿A alguien le ha pasado? A mí me pasa y eso es un error, porque yo tengo que dejar que la palabra de Dios me ministre, me enseñe. Y yo no andar buscándole la quinta pata al gato del texto,
siendo el versículo me está diciendo algo tan simple. Estés con gozo y ora. Y nada más. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios porque podemos hacer un análisis y poder estar aprendiendo cómo interpretar la Escritura de una forma sencilla a la hora de poder abrir nuestra Biblia en nuestra casa, cada vez que venimos al culto, a la reunión, cada vez que tomamos nota de una enseñanza, de una predicación. El Señor, simplemente perdónanos a veces por querer buscar cosas fabulosas de la Escritura, querer saber cosas tan profundas, siendo que en lo sencillo. Y así quedó demostrado en la historia que a gente sin entendimiento entendió, valga la redundancia, tu predicación. Pescadores, carpinteros, vendedores, ellos te entendían perfectamente tu enseñanza, aunque algunas cosas no todas. Pero increíblemente los que menos entendieron tu predicación fueron los escribas, fariseos, eruditos, expertos en la ley. Porque muchas veces querían analizar más allá de lo que dice tu escritura, tan simple y sencilla, que puede ser entendida por cualquier persona, con estudio, sin estudio, solo con la mente que tú le has dado para comprender, inclusive mirando la creación. Gracias, mi Señor, porque también no solamente al aprender cómo es la forma, cómo tenemos que interpretar el texto, también en esta noche creo que la palabra de Dios también nos llama y nos anima a cada uno de nosotros a gozarnos cualquier sea nuestra circunstancia, porque ese es un fruto de un hijo de Dios, que está pasando dificultades, que a veces estamos con problemas, pero no interesa lo que suceda. Cristo a la final estaba animando a sus discípulos que cuando Él no estuviera iba a estar el Padre, así que pidieran. Y Dios, gracias porque no interesa qué situación estemos pasando, a lo mejor necesitamos recuperar el gozo y ese gozo viene producto del fruto de lo que hace tu palabra en nosotros. Y también, ¿por qué no poner y levantar después de ese gozo unas oraciones, unas peticiones al Padre? Porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os daré si permanecéis en mí. Ayúdanos, Señor, porque sí queremos permanecer en ti. Y el permanecer en ti es estar con gozo. No importa la circunstancia, el permanecer en ti es estar orando. No interesa la circunstancia, porque a la final tú dijiste que mi gozo sea cumplido en vosotros. Bendice, Señor, esta noche. Bendice cada hermano, cada situación que estén pasando, pero que saquémosle provecho en una forma simple lo que nos dice la palabra de Dios. Y ahora Dios también prepara nuestros corazones para lo que se viene, para celebrar esta cena del Señor, que también justamente nos trae estos simbolismos en la Biblia del fruto, del jugo de la vid. Sabemos, mi Señor, representando tu sangre y ese pan sin levadura simbolizando tu cuerpo. Prepara nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.